Bueno, este va a ser el primero de una serie de vídeos para explicar por lo menos lo básico de una característica muy interesante de las últimas versiones de Unity, que es la posibilidad de crear fácilmente shaders sin necesidad de programarlo, usando un lenguaje visual que se llama Shader Graph. Entonces vamos a hacerlo. Lo primero, cuando queramos utilizar Shader Graph, voy a crear un nuevo proyecto. Hay que tener cuidado porque el proyecto tiene que ser de un tipo especial. Tiene que ser de uno de estos dos de abajo, o bien de HDR o bien de URP, que son dos nuevos sistemas de renderizado que lleva Unity, que van precisamente muy optimizados para trabajo con consolas, móviles, etcétera, y que además permite este tipo de shaders que se hacen con Shader Graph. Entonces, una vez que tenemos esto, elegimos. Esto es la única diferencia entre estos dos: es que este es de alta definición, este es de baja definición, este es de alta definición. Yo voy a coger este por defecto y le decimos crear un nuevo proyecto. Y exactamente igual, pues lo que tenemos es que Unity tardará un poquito en abrirse, y cuando lo abra, pues lo abrirá con un proyecto nuevo, para no tener que estar esperando. Pauso la grabación y enseguida continuamos. Bueno, al cabo de un rato nos ha abierto nuestro Unity con una escena de demostración con materiales creados precisamente con Shader Graph. Nosotros vamos a empezar desde cero, vamos a crear una nueva escena, y nuestro objetivo es crear un shader muy simple que sea una simplificación del shader que normalmente tenemos por defecto en Unity, que nos permite elegir el color, la transparencia, la metalicidad. En nuestro caso solamente vamos a hacer un shader para elegir el color y la transparencia. Vamos a crear un cubo, por ejemplo, para ponerle el material. Como veis, al principio el cubo sale en un color así fuerte y luego al poco se queda así con este tipo de tono. Vamos a crear una carpeta para meter nuestros materiales y llamarlo mis materiales. A la hora de crear un material es la misma idea: crear material. Yo le voy a poner color para indicar que aquí solo voy a tocar color y transparencia. Se lo podemos asignar a nuestro cubo y esto sería nuestro material básico. Pues permite elegir metalicidad, si es transparente, si tiene, qué color tiene. Nosotros vamos a hacer, insisto, una simplificación de esto. Para crear un shader, botón derecho, crear shader, y hay que elegir entre uno de estos que terminan en graph, subgraph, shader graph. El normal es el PBR, que es el que lleva por defecto, ¿no?, de tipo realista, que reacciona a la luz, etcétera, y ese es con el que vamos a trabajar. Le vamos a poner también nombre, color, y se lo vamos a asignar al material. Hay dos formas de hacerlo. Uno es cogemos el material y aquí arriba en shader le damos y elegimos uno de los shader graphs, y me dice que aparte de unos que tenía el hecho, hay uno ahora que se llama color que he creado yo. Y otra forma de hacerlo es sencillamente arrastrar el shader o bien aquí o bien aquí. Bueno, ya lo tenemos asignado. Ahora mismo no hemos hecho nada porque nuestro shader, si lo veis, no hace nada. La única que vemos ahora es que cuando pulsamos color no vemos nada esencialmente aquí, excepto la posibilidad de activar que lleve emisión o que sea de doble cara, que se lo han puesto por defecto ahora. Si queremos tocar el shader, lo que hay que hacer es hacer doble clic sobre el shader. Nos abrirá una nueva ventana, veremos aquí, en el que podremos acceder a, entre comillas, la programación de ese shader. Ahora mismo consta de, la ventana tiene tres partes. Por un lado, este es el shader de verdad, el PBR Master, en el que se permite elegir, esto sería esencialmente las propiedades que teníamos en nuestro material por defecto. Aquí se le puede elegir el color, la emisión, si es metálico o no es metálico, si es suave, por ejemplo, aquí la iluminación, si es más suave o menos, se puede poner a cero. Aquí ya se ve que aquí lo que tenemos a la derecha es un previsualizador. Al principio él me ha puesto una esfera, con el botón derecho puede elegir que en vez de eso sea una cápsula, un cubo. Se puede mover como si estuviera en 3D con el botón izquierdo pinchando, puede hacer zoom con la rueda del ratón. Yo, como lo que tenía era una esfera, pues es más razonable poner como esfera, le voy a poner que no quiero brillos por lo pronto. Y finalmente en el trozo este de aquí están luego las propiedades, lo iremos viendo cómo se ponen esas propiedades para luego poder acceder a ellas. Bueno, aquí solamente vamos a tocar dos partes. Lo primero que vamos a tocar es el albedo, el color. Aquí tenemos el color. Ya veis cómo yo puedo tocar el color y hacer que mi material tenga un color u otro.
Pues lo vamos a hacer de una forma un poco distinta, o el alfa la transparencia. Primero vamos a empezar con el color. Esto funciona como si fuera una especie de grafo. Entonces, yo lo que puedo hacer es de aquí, pinchando, mover hacia afuera, y él me dirá que si ahí quiero crear otro nodo. Aquí tenéis un poco, hay muchos tipos de nodos y los van a ir ampliando. Pero los vamos a trabajar aquí, van a ser los básicos, que es los de input. Y en input básicos también, y ya veis lo que se puede poner como entrada: un color, una constante, un entero, un slider. Puede acceder al tiempo que ha pasado para poder hacer un material que cambie con el tiempo, lo veremos en un vídeo posterior, o bien un vector float, un número, un vector de 2 coordenadas, de 3 o de 4. En mi caso está claro que necesito un color y me sale una conexión. Como por defecto ahora mismo el color es negro, pues ya veis cómo me ha puesto mi esfera, me la ha puesto negra. Pero yo puedo cambiar el color que yo quiera. ¿Qué ventaja tiene el, en vez de aquí directamente haber tocado, tener este nodo y por lo tanto en vez de cambiar el color aquí, cambiar el color aquí? Bueno, pues porque todos los nodos estos de entrada se pueden convertir en lo que llama propiedades, que son cosas que van a aparecer en este tablero y que luego cuando nos salgamos nos va a salir en el inspector. Entonces yo puedo con el botón derecho decir que esto lo quiero convertir en una propiedad. Aquí se cierra el nodo y a cambio de eso me aparece aquí abierto exposed, que lo que significa sencillamente es que luego se va a mostrar en el inspector. Y por ejemplo, pues el color, aquí el modo, para si lo queremos en HDR, en alto, de alto rango, para poder hacer colores muy brillantes, etcétera. Por ejemplo, que sí, que lo queremos en HDR, ¿vale? Me parece un este marcándolo. Le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, pues puedo llamarlo mi color, o dejarlo con su... Sí, este es el shader más básico que hay. Esencialmente lo único que tenemos es una forma de tocar el color. Si yo ahora le digo de salvar y me salgo, vemos como mi cubo, que tiene este material, ahora en el material, si lo desplegamos, ha aparecido esta propiedad que yo había puesto aquí, me ha aparecido aquí, y por lo tanto puedo tocar el color, puedo hacer colores muy brillantes, lo que os decía, eso funciona el HDR, puedo dejarlo en intensidad la que yo quiera. Esencialmente lo que hemos hecho es un primer shader muy simple, que lo que hace es poder elegir el color del objeto. Si nosotros queremos tocar, lo que podemos tocar cualquiera de las entradas, en particular lo que vamos a hacer, que va a ser el final de este shader tan simple, pues va a ser tocar la transparencia, tocar el alfa. Si lo veis aquí, el alfa dice que es un número. Fijaros que aunque yo cambie el número, no está cambiando la transparencia aquí. Y eso es porque por defecto los materiales que lleva ahora Unity no son transparentes, pero se puede tocar. Aquí tenemos en el material, la ruedecita esta, tenemos las posibles variantes. Pues se puede hacer de varias cosas, pero en particular dos cosas muy interesantes. Se puede hacer que sea de doble cara y también se puede hacer que sea opaco o transparente. Yo lo voy a poner en transparente, voy a lograr la ruedecilla. Y ahora cuando yo toque el alfa, ya veis como sí que responde al alfa. Una vez más, tocar aquí está bien, pero el problema es que si cierro, pues luego este número no me va a aparecer. Entonces lo que voy a hacer es convertirlo en una propiedad. Primero esto va a ser un float, un número, o lo que es un vector de longitud 1. Entonces yo lo puedo hacer aquí. Y tengo dos formas de hacerlo, bien con mi input básico, vector 1. También se le puede poner un slider, que la ventaja es que luego aparece con su valor máximo y mínimo, pero bueno, vamos a ponerlo vector 1. Y una vez que lo tengo, pues ya lo puedo modificar desde aquí. Y ya sabemos que lo importante no es que lo pueda modificar desde aquí, sino que con el botón derecho lo puedo convertir en propiedad. Me voy aquí, voy a poner nombre alfa para que lo pueda ver. Por defecto yo voy a decir que el valor por defecto pues sea 1. Guardo. Y ahora dentro de mi cubo, claro, con que he tocado aquí se ha quedado el color por defecto, voy a dejarle un color rojo y no tan brillante, me parece demasiado brillante. Estoy poniendo quizás demasiado oscuro ya, ahí mismo, ¿vale? Pues aquí tenemos nuestro material, pero aparte del color, pues aparece el alfa, por cuyo motivo pues yo puedo hacer
que sea transparente. Por supuesto, esto es accesible a través del material a nivel de programación, etcétera. Bueno, pues esto es suficiente para el primer vídeo. Ya habéis visto que no es tan complicado como puede parecer. Sencillamente lo que se hace es trabajar sobre las distintas opciones y luego lo que se quiera ver en el inspector pues se declara como propiedades. Bueno, pues dejamos aquí el primer tutorial.